Buenos días, amados hermanos. Hoy creo que, si no me equivoco, somos todos de casa. Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera carta a la iglesia de los tesalonicenses, capítulo 1. Voy a estar dando lectura de los versículos 2 al 10. Esa es la porción en la cual estaremos en esta mañana. Primera de Tesalonicenses 1, de los versículos 2 al 10. Hemos iniciado una nueva serie de estudio, de predicación en esta carta escrita por Pablo. Y pongamos atención que esta es la palabra de nuestro Dios, que dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a tener un pequeño tiempo de oración. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque esta es tu palabra. Y en esta hora oramos para que inclines nuestro corazón hacia ella, Señor. Vivifícanos, Señor, en tus caminos. Avívanos, Padre bendito, por medio de tu palabra. Necesitamos, Señor, que trates con nuestros corazones, con nuestra mente, con nuestra voluntad, y confiamos en que tu palabra y tu Santo Espíritu que habita en nosotros tienen la capacidad, el poder de hacer esa obra milagrosa en este tiempo, Padre. Rogamos eso, Señor. Ayúdanos a disponernos correctamente a ella. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesús. Amén. El año 2013 se escribió una canción que quizás algunos de acá conozcan, otros no conozcan. Esta canción es una canción cristiana que habla acerca de un hombre que vivía en Medellín, en los barrios más marginales de Medellín. Este hombre le llamaban el ruso. De hecho, la canción se titula así, El Ruso. Este hombre, bueno, debido al contexto, tempranamente dejó la escuela para dedicarse a delinquir. Él se convirtió en un criminal, un niño criminal, que ya cuando comenzaron a pasar los años, en 1993, en la época como de Pablo Escobar, en esas tierras, la policía lo pilló a este hombre, lo acorraló y le dio 31 años de prisión a el ruso. Este ruso, al estar en prisión, comenzó a entrar en un momento o en una etapa de su vida de desesperación. Intentó quitarse la vida en la cárcel, sin embargo no lo logró. Y ese punto de desesperación lo llevó a Cristo. Este hombre, condenado a 31 años de cárcel allá, conoció al Señor en la cárcel, y al salir de la cárcel, él comenzó a predicar el Evangelio en las mismas calles donde antes él era un delincuente. Y se cuenta que las personas lo veían y tenían miedo. Pero él ahora andaba con una Biblia en la mano, predicándole a las personas a las cuales él mismo le había hecho mucho daño. Lo impresionante es que, bueno, esto es más que una canción, es una historia real, y que hoy día esta persona vive en Chile. De hecho, vive en el sur de Chile y se le conoce como el Pastor Julián. Fue tanto su anhelo de servir al Señor que terminó entrando al ministerio y sirve en el sur de nuestro
de nuestro país, el que antes se le conocía como el ruso. Y la canción cuenta su historia, uno la puede buscar y cuenta exactamente lo que yo estoy comentando. ¿Por qué les quería compartir esta historia? Que es una de tantas historias que se podrían contar, solamente para que quizás de una manera mucho más radical o extrema podamos recordar hoy día una vez más una verdad muy sencilla que se encarnó en la vida de este hombre, este pastor, y que es una realidad en cada uno de nosotros que hemos podido conocer a nuestro Salvador. Y esta es la verdad, es la simple verdad, que cuando Dios elige una vida, Él la transforma. Cuando Dios escoge a alguien y lo alcanza con su gracia, Dios transforma esa vida. Y esa transformación inicia en el momento de su conversión, pero continúa a lo largo de su vida hasta llevar a un ruso que era un criminal, se le llamaba ruso pero no era ruso, tiene apariencia de ruso. Lleva a una persona así a convertirse, a predicar el evangelio en el mismo barrio en donde él cometía los crímenes, e incluso lo llevaba a convertirse en pastor. Porque cuando Dios escoge una vida, Él la transforma, la transforma. Es una verdad sencilla, pero es una verdad que los quiero invitar a recordar en base a lo que leímos en esta primera parte de la carta a los tesalonicenses, ¿ya? Y la iglesia en Tesalónica es un testimonio de eso. Nosotros la semana pasada estuvimos conociendo un poquito, ¿cierto?, acerca de esta iglesia, como que nos situamos, nuestro barco llegó al muelle en Tesalónica, nos bajamos y comenzamos a entender un poco cómo eran estas personas y cómo eran los creyentes, los cuales confiaron en Cristo como Salvador. Entendemos que estaban sometidos a presiones, a persecuciones, el Evangelio no llegó de manera sencilla ya, el contexto quizás no daba para que una iglesia estuviera en Tesalónica, sin embargo, como veíamos la semana pasada, uno podía reconocer que esto era una obra de Dios, porque nada hacía, como se dice, nada hacía presagiar que el Evangelio fuera a dar fruto allí, pero lo hizo, ¿ya? Lo hizo. Y los tesalonicenses son un testimonio vivo de esta misma verdad, de que habían hermanos escogidos por Dios allí, y cuando Dios escoge a alguien y lo alcanza con su gracia, Él transforma esa vida. Él transforma esa vida. Y en la porción que acabamos de leer, del versículo 2 al 10, de cierta manera es un testimonio vivo de cómo se ve esta transformación. Cómo se ve la transformación de una vida escogida por Dios. Y este texto es una acción de gracias, ¿cierto? Da gracias Pablo y es bien concreto en decir doy gracias porque estos hermanos son escogidos por Dios y una vida escogida por Dios se ve así. Este texto lo podemos tomar para nosotros en dos sentidos. Por un lado, definitivamente, el leer esto y en meditar en esto, lo que vamos a hacer, nos va a llevar a ver nuestra vida, ¿cierto? Pablo dice, doy gracias a Dios porque una vida escogida por Dios se ve así. Y esto es transformación de Dios. Y inevitablemente nos va a llevar a ver nuestra vida y a ver si es que nuestra vida se ve así. Como una vida escogida por Dios que está siendo transformada. Nos va a invitar eso al texto. Y por sobre todo, al ser una acción de gracias a Dios, el texto igualmente nos va a invitar a una vez más confiar en que si es que nuestras vidas no se están viendo así, tenemos esperanza. Porque Dios es capaz de transformar nuestra vida. Porque no fueron los tesalonicenses, no fue Pablo, sino que es Dios quien fue capaz de hacer esto, lo que vamos a ver hoy. Entonces va a ser muy desafiante para nosotros al ver nuestra vida y es una oportunidad de voltearnos a Cristo y nuevamente tener esperanza de que Dios puede hacer esto en nuestra vida. Y de hecho es lo que quiere hacer en nuestra vida, ¿ya? Cuando Dios escoge una vida, Él la transforma. Y no sé si se dieron cuenta y vamos ahora a ir de inmediato al texto, comenzar a ver estas como evidencias de esta transformación, de esta elección de Dios. El versículo 2 lo abordamos brevemente la semana pasada, ¿cierto? Pablo está dando gracias por elementos concretos que Dios había obrado en la iglesia, y en el versículo 3 de inmediato afloran cosas que nos suenan, ¿cierto? Virtudes que suenan bastante cristianas, podríamos decir, ¿cierto? Son términos que ocupamos a menudo
Pablo da gracias por cosas concretas que dan evidencia de la elección de estos tesalonicenses. Y son 3 elementos en el versículo 3. Quiero que lo busque ahí con su vista en la Biblia. Pablo está dando gracias por 3 elementos ahí. Dice, me acuerdo siempre por ustedes, doy gracias por ustedes por la fe, el amor y la esperanza. La fe, el amor y la esperanza. Son 3 virtudes elementales en la vida de todo creyente. De hecho, si usted busca en la Biblia, estas virtudes a menudo se relacionan. Es como una triada que está junta en diferentes partes de la Biblia. Solamente voy a leer un pasaje adicional, 1 Corintios 13:13, donde aparece también esta triada. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor, ¿ya? Esta es una triada que algunos la han definido como la esencia de la experiencia cristiana, ¿ya? Si es que uno debiera esperar a algo que se manifieste dentro de un creyente, sería esto, como algo elemental, como algo esencial, como algo básico que debiera estar ahí. La fe, el amor y la esperanza son actividades que de cierta manera como que marcan al creyente, ¿ya? Pablo está destacando, yo veo esto en la iglesia y esto es una marca de ellos, evidente. Su fe, su amor y su esperanza. Es como un sello, son cosas que se evidencian externamente y que dan testimonio de que en medio de un mundo pagano, un mundo gentil, una sociedad muy compleja en la cual estaban los tesalonicenses, esto era reluciente, ¿ya? Esto iluminaba, esto era una marca, esto eran sellos o esto eran, podríamos decir, distintivos de la iglesia, distintivos de los creyentes, distintivos de que el Señor estaba haciendo algo allí. Yo pensaba en esto, en general en el texto, y me hacía acordar cuando en Chile se cambiaron los billetes antiguos a los billetes nuevos. Y mucho tiempo hubo propaganda, incluso muchos informativos con respecto a estos billetes que eran muy distintos. Y estos billetes nuevos, ¿cierto? Tenían varias particularidades cuando se hizo el cambio. Estos billetes uno los arrugaba y, ¿cierto? Como que volvían a su forma rápidamente, se alisaban como solos. Estos billetes contaban con ventanitas. Bueno, los billetes que ocupamos son los billetes que ahora. Contaban con ventanitas que uno podía ver para el otro lado. Los billetes antiguos no tenían eso. Eran distintivos, ¿cierto? Estos billetes tenían más marcas de agua. Incluso unas marcas que no se veían a simple vista, sino que en los negocios los pasan como por una luz infrarroja para que se puedan ver más distintivos. Incluso al tacto, estos billetes, las personas que manejan en los negocios muchos billetes, al tacto pueden identificar de inmediato, ¿sabes qué? Esto no es un billete verdadero. ¿Por qué? Porque al tacto tenía distintivos al tacto, al mirar, al ponerlos en la luz, eran marcas, distintivos que decían, este billete es verdadero. Y de cierta manera lo que Pablo, por las cosas que Pablo agradece acá, son eso. Son distintivos que está diciendo, doy gracias a Dios porque esto solamente se puede explicar por la obra de Dios en las personas. Así se palpa, así se huele, así es un creyente que ha sido elegido y alcanzado por la gracia de Dios. Amor, fe y esperanza. Ahora Pablo destaca algo acerca de esas virtudes. Y nuevamente quiero que veamos el versículo 3. ¿Qué está enfatizando Pablo allí? Porque pareciera que a esa fe, amor y esperanza no las pone solas y pareciera que está enfatizando algo. No solamente la está mencionando como virtudes abstractas, como algo poco tangible. Pablo da gracias por algo muy concreto. Él da gracias no solo por la fe, sino que por la obra de su fe. Pablo da gracias no solo por el amor, como algo que está en el aire simplemente, sino que da gracias por el trabajo de su amor. Él no solamente da gracias por la esperanza, sino que da gracias por la constancia en la esperanza. Lo que está enfatizando Pablo acá como distintivos, no solamente, y es importantísimo que esto esté en los creyentes, sino que es en la expresión, en la manifestación, en la evidencia de esa fe, de ese amor y de esa esperanza. Muchos podrían decir que tienen fe, amor y esperanza. Muchos lo dicen. Pablo dice que es una obra de Dios, que esa fe, amor y esperanza obre, trabaje y sea constante. Porque eso es lo que se veía, porque eso es lo que se manifestaba, porque eso era lo innegable en la iglesia de Tesalónica. Esas marcas eran marcas externas, por eso son marcas,
por eso son evidencias, por eso se manifiestan, son marcas de vidas alcanzadas por la gracia de Dios. Una fe que obra. Y eso no nos suena tan nuevo. Pablo aquí no está inventando nada. Solamente está diciendo algo que ya se ha dicho a lo largo de la palabra. Es que la fe verdadera, la fe genuina, se manifiesta, se evidencia a través de las obras. Una fe que obra. Un excelente ejemplo de esto es Hebreos capítulo 11, donde encontramos a los llamados, ¿cierto?, como héroes de la fe. ¿Cómo se podían reconocer estos héroes de la fe? Si uno nota el texto, ese texto está lleno de acción, está lleno de movimiento. Solamente voy a leer algunas porciones. Versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio excelente. Versículo 7, por la fe Noé preparó el arca para salvarse. Versículo 8, por la fe Abraham obedeció para salir al lugar al que habría de recibir como herencia. Versículo 27, por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Y así podríamos continuar. Un texto central en la palabra de Dios que parte de cierta manera definiendo la fe, ¿cierto? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y luego pasa de ese plano para decir, y así se ve, esto es fe verdadera. Más adelante en ese mismo capítulo dice que esa misma fe llevó a hombres a conquistar reino, hacer justicia, alcanzar las promesas, tapar boca de leones, apagar fuegos impetuosos, evitar filo de espadas, sacar fuerzas de debilidad, hacerse fuerte en la batalla, poner en fuga ejércitos extranjeros. Más adelante dice experimentar vituperios, azotes, prisiones, cárceles, ser apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Eso es fe según la palabra del Señor. Eso es evidencia de una fe genuina. Y bien lo escribió, ¿cierto?, Santiago, que dedicó extensamente un capítulo bien profundo para hablar acerca de eso. Y la Biblia es bastante clara, incluso algunos podrían decir que es dura, es cruda, en afirmar de que a pesar de que podemos creer que olemos a fe, ¿cierto?, a pesar que nosotros estamos convencidos de que estamos saboreando la fe, podemos estar muy convencidos de que la fe se ve en nuestra vida, la palabra es dura al decir de que si es que realmente no se evidencia, va a ser como un cuerpo sin espíritu, dice Santiago. Está muerto, porque la fe sin obras es muerta, dice Santiago en Santiago capítulo 2, versículo 26. Pablo está simplemente aquí agradeciendo a Dios por algo que se está evidenciando y algo esencial. Si hemos recibido el don de la fe, eso va a mover, como va a empujarnos a la obediencia, a la acción, como dice ahí el texto, a las obras. Una fe que obra, un amor que trabaja. Esa expresión es maravillosa, quizás no pensamos normalmente en el amor como algo que trabaje. Pero nuevamente, si visitamos un pasaje icónico que habla acerca del amor, nos vamos a dar cuenta nuevamente, al igual que Hebreos 11, que 1 Corintios capítulo 13, cuando habla del amor, nuevamente no habla como una abstracción. Cuando la Biblia habla acerca del amor, por ejemplo, dice que el amor sufre, es sufrido. Cuando la Biblia habla del amor, dice que el amor no hace nada indebido ni que busca solo lo suyo. Como que está buscando otra cosa el amor, activamente. Cuando la Biblia habla del amor, habla de algo que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. A menudo nosotros quizás cuando hablamos del amor, obviamente se nos viene esta idea más emocional, sentimental que podemos tener, pero aquí en la palabra de Dios, cuando se habla del amor, no se habla solo de eso, porque evidentemente el amor conlleva, ¿cierto?, algo emocional, pero habla de algo más grande que eso. Y en las palabras de Pablo aquí, en 1 Tesalonicenses, es como un amor, yo me imaginaba, con benzina. Es un amor con benzina que anda y que se mueve. Es como un creyente que está tan llenito que, ¿sabes qué? Eso se mueve y trabaja, dice Pablo, trabaja.
Un amor que trabaja, un amor que se entrega, que toma acción, que lleva tiempo, que implica esfuerzos. Nuevamente, alguno podría decir, yo tengo amor, si yo amo. Yo amo al Señor, yo amo a la iglesia, los amo a todos. Amén. Eso es maravilloso, eso es excelente, es bueno manifestarlo con nuestros labios. La pregunta aquí, según Pablo, sería, ¿cómo trabaja ese amor? ¿Cómo está trabajando ese amor? Porque una evidencia de algo que no podemos nosotros fabricar por nuestras fuerzas es un amor genuino que está trabajando. Y por eso Pablo da gracias a Dios por esto. Un amor que trabaja. Siempre se hace la pregunta de manera matrimonial, cuando un cónyuge dice, sabes que yo no siento que me ames, tú no me amas. Una buena pregunta ahí sería, bueno, más allá de lo que estamos sintiendo, veamos cómo está trabajando ese amor, para ver si es que realmente hay amor. Si yo digo amar a mi esposa, una buena pregunta sería, bueno, ¿cómo trabaja ese amor? ¿Cómo se ve ese amor en mi agenda, en mi calendario, en mi tiempo, en mis esfuerzos, en mis finanzas, en el bien que estoy buscando para con ella? Más allá de lo que yo o ella puedan sentir, de que quizás no nos estamos amando, quizás una prueba más fehaciente, más certera de nuestro amor, es ver eso. Porque el amor trabaja. El amor trabaja y lo podemos llevar a ese ámbito, lo podemos llevar a la familia, lo podemos llevar aquí a la iglesia. Si amamos al Señor, si nos amamos, la pregunta es la misma. ¿Cómo está trabajando ese amor? ¿Cómo trabaja ese amor? Si está trabajando, gloria a Dios por eso. Y Pablo dice eso acá. Gracias, Señor, porque esa fe está moviendo las obras, porque ese amor está trabajando, porque esa esperanza es constante, dice. Esa esperanza es constante. Otra traducción dice, gracias, agradece Pablo por la firmeza de su esperanza. La Biblia, cuando habla de esperanza, normalmente no utiliza el término como nosotros ocupamos el término esperanza. Nosotros, algunos van a ir a votar, por ejemplo, después, o ya fueron, y usted vota y usted espera que su candidato salga, probablemente. Sin embargo, eso es una esperanza de algo que puede pasar o no puede pasar. Es una probabilidad. Quizás suceda, quizás no suceda. Usted espera que suceda eso, pero hay una probabilidad de que, ¿sabes qué?, no pase. Tiene esperanza en ese sentido ocupamos el término. Es la misma esperanza que tenemos cuando, no sé, tenemos un evento el próximo fin de semana y nosotros tenemos la esperanza, por ejemplo, de que no llueva. Esperamos que eso no suceda. Ojalá no suceda, pero quizás suceda. Quizás no suceda lo que esperamos, sino que llueva. Podemos tener la esperanza, esperamos que eso suceda, pero no hay ninguna certeza. Ahora, la palabra del Señor, cuando habla de esperanza, y el término que se utiliza a menudo para esperanza, conlleva una certeza. Se refiere a una espera confiada. No es que el creyente espere que ojalá suceda algo en el futuro con respecto a lo que el Señor ha hablado, y ojalá suceda eso, y esa probabilidad nos mantiene hoy día. La esperanza está diciendo, nosotros tenemos esperanza en el sentido de que hay certezas de cosas que van a pasar, y eso hoy día nos sostienen de manera confiada. Y nos sostienen hoy, y nos sostienen mañana, y nos sostienen todos los días. Una esperanza que es constante, dice aquí. Una esperanza que es firme, una esperanza que no puede ser derribada. En este libro, en esta carta, vamos a estar hablando bastante acerca de la esperanza, porque es un tema central. Hay 3 cosas que se abordan de manera central en la carta, y la esperanza es algo muy importante, que de hecho a los tesalonicenses los había sostenido. La certeza de que a pesar de la opresión, del dolor, del sufrimiento que podrían estar ellos transitando, ellos podían estar allí confiados, esperando confiadamente en las promesas de nuestro Dios. La esperanza confiada. Entonces,
Aquí hay un elemento que no he mencionado yo, que está en el versículo 3, y es que estas virtudes, la fe, el amor, la esperanza, son buenas virtudes, pero si usted pone atención en una, no sé, en una enseñanza que se dé en una sinagoga judía, o en una iglesia mormona, probablemente también van a hablar de estas virtudes. Porque ¿quién no quiere tener fe? ¿Quién no quiere tener amor? ¿Quién no quiere tener esperanza? A menudo son virtudes positivas que se reconocen socialmente. Y la palabra aquí nos da un distintivo mayor para estas virtudes. Y está ahí en el versículo 3 al final. Está diciendo que este amor, esta esperanza y esta fe, esta manifestación externa, esta que se puede dar de estas virtudes, son distintivamente cristianas cuando este amor, esta fe y esta esperanza están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Lo que está diciendo Pablo aquí es que estas virtudes de las cuales él está hablando brotan de nuestra conexión, de nuestra unión vital que tenemos con Cristo. Está diciendo, porque ustedes están en Cristo, están unidos a Él, es que esto se manifiesta. De otra manera sería imposible. De hecho, de manera natural, aunque quisiéramos nosotros fabricar una fe, a menudo nuestra confianza de manera natural se basa en lo que vemos. No en la certeza de lo que se espera, ni en la convicción de lo que no podemos ver. Naturalmente nuestra confianza se deposita en lo que podemos ver, en lo tangible, en lo concreto. Naturalmente nuestro amor no es como el amor que estamos viendo en 1 Corintios 13. Naturalmente nuestro amor es fluctuante, nuestro amor es condicional. Yo siempre pienso que naturalmente nuestro amor se parece más como a la bolsa de comercio, en donde nosotros decidimos amar siempre y cuando los dividendos sean provechosos para nosotros, o si no, no voy a invertir allí. Se parece más a un mercado financiero, más que al amor que vemos en las Escrituras, que es un amor que se entrega sin esperar nada a cambio. Nuestro amor no se ve así naturalmente, es fluctuante, es condicional. Nuestra esperanza tampoco es constante. De hecho, nuestro corazón naturalmente tiende a la desesperación. Y es por eso que Pablo aquí dice, es por eso que necesitamos estar, ¿sabe qué?, conectaditos con Cristo. Porque es eso lo que va a producir estas virtudes que se van a manifestar externamente en obras, en trabajo, en firmeza. En Cristo, un amor, una fe, una esperanza que están en Él. En Él. Entendiendo la simple verdad de que separados de Él, nada de esto va a ser algo cierto en nuestras vidas. Nada podemos hacer sin disfrutar de esta unión que tenemos con nuestro Salvador y teniendo comunión con Él a diario, escuchando su voz, hablando con nuestro Dios. Nada de esto va a pasar. Por lo que no debiéramos nosotros necesariamente comenzar a intentar forzar de inmediato nuestra voluntad para tener este tipo de fe, este tipo de amor, este tipo de esperanza, sino lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que necesitamos a un Salvador que se llama Jesús. Y tenemos que comenzar a pasar tiempo con Él. Y esto va a comenzar a pasar. Los distintivos, las marcas de personas que han sido alcanzadas por la gracia del Señor y conocen a Jesús. Lo conocen. Conocen a esta persona y es por eso que comienzan a oler a Jesús, a verse como Jesús, a hablar como Jesús, a tener una fe que obra, un amor que trabaja y una esperanza que es constante, se evidencia. Así llegamos al versículo 4. Como dije yo, toda esta porción, hasta el versículo 10, habla mucho de cómo se ve, cómo se evidencia el hecho de ser elegidos y alcanzados por Dios. Y el versículo 4 es clave para toda la porción. Y yo creo que es el centro de todo lo que está ocurriendo aquí en esta acción de gracias. Une lo que acabamos de ver con lo que sigue. Dice ahí Pablo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo de cierta manera está intentando explicar
¿por qué él daba gracias por este amor, esperanza y esta fe? Dice, ¿por qué ustedes están en Cristo? Porque ustedes han sido elegidos por Dios y han sido amados por Él. Lo mismo que acabamos de ver, ¿cierto? El amor, fe y esperanza pueden ser posibles simplemente porque hemos sido alcanzados por la gracia de Dios y estamos experimentando ese amor de parte de Él. Y luego Pablo sigue hablando acerca de cómo se sigue manifestando esta elección de parte de Dios. Y esto es interesantísimo porque aquí uno podría poner la pregunta de aplicación personal y es, ¿cómo sé que soy elegido por Dios? Una realidad teológica gigante, ¿cierto? Muy profunda. Pablo está diciendo aquí, yo sé que estas personas son elegidas por Dios. Por cómo está hablando de esa fe, amor, esperanza, y porque, y sigue hablando del versículo 5 en adelante, cómo se sigue evidenciando, ¿qué cosa? Esa realidad teológica que es la elección de Dios. Aquí está, en la palabra. Una pregunta que quizás más de alguno de nosotros se ha hecho en algún momento de nuestras vidas. La palabra del Señor da la respuesta. Cuando aquí en el versículo 4 se refiere a elección, quizás no ha sido lo suficientemente explícito, se refiere al acto soberano de Dios de designar a algunas personas para la vida eterna. El acto soberano de Dios de designar a algunas personas para la vida eterna. Este concepto teológico que probablemente es difícil de comprender, ¿cierto?, completamente para nuestras mentes humanas, este concepto tiene una profunda relevancia práctica en la vida de los tesalonicenses. Pablo les está diciendo, ustedes son amados y escogidos por Dios. Y yo me doy cuenta de eso y no hay duda de eso. Se evidencia. Eso es muy importante para la iglesia aquí en específico, porque nuevamente recordemos que es una iglesia que está siendo perseguida, está siendo presionada. La palabra ahí un poco más adelante dice que son sus mismos conciudadanos que están realizando esta opresión hacia la iglesia. Imagina un momento, son sus familiares, sus amigos, que no están de acuerdo con esta nueva comunidad que las está presionando. El hecho de que Pablo les diga, bueno, a pesar de esto que está sucediendo, ustedes tienen que tener la certeza, y yo doy gracias a Dios porque ustedes son una comunidad escogida y amada por Dios. Ustedes son de Dios. Ustedes le pertenecen a Dios. Esa realidad hace una gran diferencia, una inmensa diferencia, una diferencia monumental en medio de un mundo hostil. Somos de Él. Él decidió esto. Él decidió amarme, elegirme, derramar su gracia y transformar mi vida. No solo a mí, sino que a nosotros. Esa verdad debiera ser una diferencia en medio de un mundo lleno de presiones para la iglesia de Tesalónica. Y Pablo sigue hablando del versículo 5 en adelante, cómo se ve esa elección. Cómo se ve una persona elegida por Dios y amada por Dios. Elegida y amada por Dios. Yo comencé con una verdad sencilla y voy a continuar repitiéndola. Y es que cuando Dios elige una vida, Él la transforma. Y sigamos viendo cómo se ve esa transformación. Versículo 5. ¿Cómo es que Pablo tenía esta certeza tan profunda de que estos hermanos eran amados de Dios y elegidos por Dios? Versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquí hay una razón más. Es una razón que quizás no pensamos a menudo, ¿ya? Pablo está diciendo, yo sé que ustedes son elegidos porque yo conozco la forma y el contenido del evangelio que se les predicó. Voy a intentar explicarlo lo mejor posible dentro de mis capacidades. Pero Pablo está diciendo que él podía tener la certeza de que le estaba hablando a personas que eran amadas por Dios y que conocían a Dios, porque Pablo sabía de primera fuente qué mensaje se les había predicado a estas personas. Y por la naturaleza y la forma en que se le comunicó el mensaje, Pablo esperaba que personas fueran alcanzadas por ese evangelio que se les predicó.
Y eso es lo que dice el versículo 5. Él detalla qué se les predicó y las formas que se les predicó. Y lo da como una razón para decir, yo sé que hay elegidos, ustedes son elegidos, son amados por Dios porque yo sé lo que se les predicó. ¿Qué se les predicó? Bueno, el versículo 5, a ustedes se les predicó el evangelio, ¿cierto? Se les predicó fielmente la buena noticia de que en Cristo Jesús Dios está reconciliando a los pecadores consigo mismo. Este mensaje, el evangelio, se les predicó, se les entregó en poder. Fue un mensaje que Dios respaldó. En los tiempos apostólicos, cuando el mensaje del evangelio era proclamado y cuando el canon aún se encontraba abierto, este mensaje normalmente iba acompañado de señales. Señales que respaldaban, ¿cierto? Este es el evangelio de Jesús. Este mensaje se les predicó en el Espíritu Santo, la fuente de ese poder al comunicar el mensaje del evangelio. Pablo tenía la certeza que fue Dios mismo. Y este mensaje se les predicó en plena certidumbre, dice Pablo. Pablo dice, las personas que le proclamaron el mensaje del evangelio, es un nosotros, ¿cierto? Pablo y sus colaboradores, estábamos completamente convencidos. Teníamos la certeza de lo que estábamos diciendo es verdad. Esa es la forma en que se les predicó a los tesalonicenses. Y Pablo añade algo más en la última línea, que en nuestra traducción yo encuentro que es un poco difícil de entender. Cuando dice, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Otra traducción dice, ustedes saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Pablo está diciendo, yo sé que ustedes son elegidos porque se les predicó el evangelio de manera fiel, entregado con el poder del Espíritu Santo, y las personas que les predicaron el evangelio fueron personas íntegras. Pablo está diciendo, y ustedes saben quiénes somos nosotros y cómo nos hemos comportado entre ustedes. Nosotros los amamos. Saben que el mensaje fue fiel y el medio también lo fue. Y eso, el contenido, la forma y el medio por el cual se entregaba el mensaje, da seguridad. Les daba seguridad a los tesalonicenses de que ellos habían escuchado verdaderamente acerca del amor de Dios. Eso les daba seguridad de que eran elegidos por Dios. Solo para seguir aclarando la idea, quizás lo pongo de manera negativa. Si el mensaje que se les predicó a esta iglesia, a una iglesia en general, no es el mensaje del evangelio, si es que el mensaje no se está entregando controlado por el Espíritu Santo, si es que la persona que entrega el mensaje no está llevando una vida íntegra, sino que lleva una vida que deshonra al Señor y luego se para en el púlpito a entregar el mensaje, entonces, según la palabra del Señor, podríamos tener serias dudas de que realmente estamos escuchando acerca del amor de Dios y quizás podríamos tener serias dudas si es que realmente hemos conocido el evangelio, la buena noticia de Cristo Jesús que está en la palabra de Dios. Serias dudas si es que realmente hemos conocido a Jesús. No sé si ahí puede ver, yo meditaba en esto y decía, aquí uno puede ver la importancia de encontrar iglesias que prediquen fielmente el mensaje de la palabra, porque eso contribuye a nuestra seguridad. Eso nos da más certeza de que, ¿sabes qué? Estoy en Cristo, porque se está predicando el mensaje del evangelio fielmente, porque los hermanos se están esforzando por vivir vidas íntegras para poder predicar el mensaje del evangelio. Eso da seguridad, certeza. Y Pablo continúa con más evidencias. Esa es una evidencia que no tenía que ver netamente con la iglesia, sino que con los que le predicaron a la iglesia. Pero el versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. La iglesia podía saber que era una iglesia escogida por Dios, no solamente porque Dios eligió predicar el evangelio, el mensaje, llevar su mensaje de manera fiel a esa iglesia, sino que también porque la iglesia respondió a la altura del mensaje que se le estaba predicando. Y eso era un distintivo, una marca adicional que Pablo podía decir, estos son amados por Dios, estos son elegidos por Dios. El mensaje se les predicó
durante algunas semanas a ellos, ¿cierto? De manera fiel. Y una evidencia, una marca de que estos hermanos eran alcanzados por la gracia de Dios, es que comenzaron a responder a la altura de ese mensaje. Y aquí hay un ingrediente más que se añade a nuestra cazuela con evidencias y marcas, ¿cierto?, externas, estas manifestaciones de la gracia del Señor obrando en nuestro corazón. Y esto que se añade acá, que no ha aparecido anteriormente, es de manera explícita ahora, el gozo en medio de gran tribulación. Como distintivo, como marca sobrenatural de que Dios te ama y te ha alcanzado. La iglesia de los tesalonicenses hicieron eso. Ya lo hemos repetido varias veces. Leímos la semana pasada acerca de la turba, ¿cierto? Que de hombres malos que se juntaron y lograron que Pablo y sus colaboradores tuvieran que ir a otra ciudad. Más adelante lo vamos a volver a tocar en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 2. Se menciona nuevamente estos padecimientos de la iglesia. En medio de los padecimientos, dice la palabra del Señor, ellos demostraron ser amados por Dios y elegidos por Dios porque recibieron la palabra y la recibieron con gozo del Espíritu Santo. Recibieron la palabra en la angustia y experimentaron un gozo que en términos humanos no se podía explicar. Porque era un gozo que provenía del Espíritu Santo. Un gozo que la palabra del Señor le llama fruto del Espíritu. Esto que uno no puede producir por uno mismo. Nuevamente una manifestación externa de que sabes que Dios está haciendo una obra en ti. Un gozo inexplicable. Una manifestación de que Dios ha alcanzado la vida de una persona. Y esto es interesantísimo, hermanos. Es interesantísimo pensar qué es lo que estamos haciendo con la palabra de Dios en medio de grandes tribulaciones. Porque aquí la Biblia está diciendo, lo que hacemos con la palabra de Dios en medio de grandes tribulaciones, está diciendo si es que somos amados por Dios. ¿Quieres ver un testimonio de la gracia de Dios en tu vida? Piensa en las grandes tribulaciones que estás pasando hoy o los grandes problemas que has pasado en el pasado y comienza a ejercitar tu memoria para ver qué es lo que hiciste con la palabra en esos momentos. ¿Qué es lo que hiciste con la palabra de Dios en medio de gran tribulación? ¿Cómo te relacionas o te estás relacionando hoy día en tiempos de aflicción con la palabra de Dios? Una evidencia, una marca, es que el creyente recibe la palabra del Señor con gran gozo en el Espíritu. ¿Cómo te sostuvo Dios en el pasado? ¿Cómo te está sosteniendo hoy en medio de los problemas? Por medio de su palabra. Eso es algo fuera de norma. Eso es evidencia de lo que dice el versículo 4. El Señor te ama y te sostiene. Y no solamente te sostiene, sino que produce algo que tú no puedes producir en medio de gran tribulación. Gozo, gozo. Y para la iglesia en Tesalónica, su sufrimiento, dice la palabra de Dios, que fue tan sobrenatural que fue ejemplar. Se nos está acabando el tiempo y voy a tener que pasar una marcha para al menos leer y abordar estos versículos que nos quedan. Pero dice que el sufrimiento de estos tesalonicenses fue ejemplar, hermanos. La manera en que ellos se relacionaron con la palabra en medio de la aflicción y tuvieron gozo del Espíritu, no solamente se manifestó en sus propias vidas, sino que fue como una onda expansiva que seguía diciendo, Dios ama mucho a estas personas. Dice, de tal manera, ¿qué cosa? De tal manera recibieron la palabra con gozo del Espíritu, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en esas provincias, Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar
nada. El sufrimiento de estos tesalonicenses y la manera en que respondieron a ese sufrimiento fue ejemplar. Ellos, como a veces se dice, sufrieron bien. Ellos no desperdiciaron su sufrimiento. Ellos fueron ejemplo. Ellos utilizaron su sufrimiento como una oportunidad para que el evangelio se propagara y pareciera que fuera como exagerado lo que dice el versículo 7 y el versículo 8. Ocupa, ¿cierto?, en el lenguaje una hipérbole, una exageración del lenguaje para decir, ¿sabes qué? Por todo lugar. Fue algo inmenso. El simple hecho de recibir la palabra de Dios en medio del sufrimiento con gozo del Espíritu Santo. Y eso fue una marca que no se podía falsificar. Eso no se podría falsificar. Eso no lo podemos inventar. Eso solamente lo puede hacer un creyente que ha sido amado por Dios, ha sido escogido por Dios, está disfrutando de la gracia de Dios y eso lo impulsa a sufrir bien, a no desperdiciar el sufrimiento, a aprovechar esas circunstancias difíciles para poder responder y glorificar a Dios. El capítulo termina con una especie de resumen, pequeño resumen, de todo esto que Dios está operando en los corazones de los tesalonicenses, de su conversión y de su gran testimonio. Versículo 9 al 10, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros y el contexto, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Yo soy un convencido de que este testimonio que aparece al final, de manera sintetizada, hermanos, debe ser el testimonio de todo creyente. Toda persona que ha conocido a Cristo de manera sincera va a experimentar esto. Está hablando de conversión y de transformación. Está diciendo que cuando conoces a Jesús y te das cuenta que, ¿sabes qué? Lo necesitas a Él. Él es el Salvador. Has estado sirviendo a ídolos toda tu vida. Dice ahí que nos convertimos, nos volteamos de nuestros ídolos para poder servir a aquel que hemos reconocido, ¿sabes qué? Realmente es el Dios vivo y verdadero. Y no solamente que nos convertimos, sino que ahora le servimos, dice ahí. Le servimos. Y no solamente le servimos, sino que vivimos una vida en espera de que Él vuelva. Es una síntesis, es un resumen de algo muy real para todo creyente. Ahora sí estamos terminando. No sé si se dieron cuenta, hermanos, pero está lleno de cosas que eran palpables, eran manifestaciones, eran evidencias. Cuando Dios elige una vida, la transforma. Sin embargo, no sé si también se dieron cuenta que el texto no contenía ningún imperativo, porque es una acción de gracias. No contiene ningún imperativo. El texto no nos llama como creyentes, y yo ya lo mencioné, no nos empuja a intentar forzar nuestra voluntad para lograr producir por nuestras fuerzas esto que estamos viendo acá. El texto es una invitación a levantar la vista, a meditar en la elección y el amor de Dios, a que te des cuenta la obra que Dios ha hecho por ti en Cristo Jesús. Te invita a agradecer por eso, entendiendo que es eso lo que va a comenzar a producir estos frutos, esta evidencia, esta manifestación externa de la elección y el amor de Dios operando en tu vida. Hermano, hermana, te invito a eso. Te invito a mirar una vez más el amor de Dios que ha derramado por medio de Cristo Jesús hacia nuestras vidas. Y que ese amor, hermanos, nos empuje a responder adecuadamente, nos lleve a la obediencia, nos lleve, sí, a la adquisición de conocimiento, al aumento de nuestra fe, al aumento en madurez y a tomar acción, hermanos. A que en nuestra vida de manera externa pueda verse que, ¿sabes qué? Soy la persona más amada del mundo porque he conocido el amor de Dios. Oremos a nuestro Dios.
Padre, te damos gracias. Porque esto que estamos viendo acá, Señor, está movido por tu gran propósito, el propósito supremo de glorificar tu nombre. Tú nos has elegido en Cristo, nos has amado precisamente para esto, Señor, para llevar fruto, para crecer, para llevar vidas llenas de fe, amor y esperanza, y no solamente que eso lo disfrutemos a nivel personal. Veíamos un énfasis en el texto en la expansión de tu reino. Dios, tú nos elegiste y nos amaste para esto, para anunciar tus virtudes, Señor. Mueve nuestros corazones, Señor. Derrítelos con tu amor. Ayúdanos, Señor, a tener una perspectiva más clara, a abrir nuestros ojos a lo que tú has hecho, Señor, para que podamos responder a la altura, con la seriedad, con la solemnidad, con la reverencia, con el amor, Señor, que solamente tú eres digno. Tú nos amas, Señor. Ayúdanos, Señor, a responder. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo, aquel que entregó su vida por nosotros. Amén.